oración de estos personajes que aparecen aquí y vamos a estarlos tratando de desglosar con la ayuda de nuestro Dios lo más minuciosamente posible. Vamos a estar recorriendo ciertos versículos de la Escritura para irlos comprendiendo también. Bendito sea Dios. No le vamos a cambiar el título, está así como está. La palabra del Señor la leemos siempre honrando al Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, y a la letra nos dice de la siguiente manera: a uno que confiaba en sí mismo como justo y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro. Porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Aleluya, gloria a Dios. Vemos a dos personas orándole al Señor, pero lo que vemos aquí son dos personas con actitudes totalmente opuestas. Primeramente, para entender por qué el fariseo oraba rechazando al publicano, tenemos que ponernos en el contexto del tiempo en el que ellos vivían, de la manera que ellos miraban a esta clase de personas. Un publicano era un judío rico, que se le había dado a él el derecho o el trabajo de recoger los impuestos, pero él no iba personalmente a recogerlos. Él tenía personas a su disposición que trabajaban para él. A él le daban una tarifa de lo que él tenía que entregar y él la entregaba. En él quedaba después el trabajo de recaudar el dinero lo suficiente como para pagar los impuestos del pueblo y de allí sacar sus ganancias. Si este hombre no lograba sacar ese dinero del pueblo, él tenía que pagarlo de su bolsa, porque era un hombre rico que se le había dado, encomendado este trabajo. A él se le establecía una cantidad según el pueblo que él estuviera mandando o el que estuviera a cargo de recoger los impuestos. Este hombre era una persona, como dijéramos hoy, el IRS, hombre rico. El IRS sabemos que son instituciones de mucho dinero, pero el IRS no anda personalmente quitando los impuestos a la persona. Ellos ponen en las tiendas sus reglas, cómo cobrar los impuestos, y también cuando alguien trabaja, a las compañías ellos imponen el reglamento cómo quitar los impuestos. El IRS no anda personalmente. Este era un publicano. Pero estos publicanos, en esta manera de cobrar impuestos, a veces cobraban impuestos excesivos. A veces cobraban más de la cuenta, y a veces habían personas que incluso las tenían que extorsionar para poderles sacar esos impuestos. Y por esta razón, los judíos veían a estas personas como traidores del pueblo de los judíos, porque eran judíos también, pero ellos trabajaban para el imperio romano.
Ellos veían a estas personas como un enemigo de la patria. Lo veían como una persona que se había extraviado, que se había torcido. Lo veían como una persona indigna de ser perdonada, indigna del perdón de Dios. Pero ¿quién toma esta decisión a quien Dios perdona? ¿Somos nosotros o es Dios? Ese es el problema cuando este fariseo oraba y volteaba a ver al publicano de esta manera. Él lo veía como un enemigo del pueblo, como un traidor, como alguien que había traicionado a la patria. Y vamos a ver en el libro de Mateos las características de un fariseo. ¿Quién es un fariseo? Porque hoy en día, en muchos lugares, a cualquier persona que reprende y que predica la palabra fuerte, lo comparan con un fariseo. Pero vamos a ver las características de un fariseo. Y vamos a ir a Mateo capítulo 23, versículo 1. La palabra de Dios aquí nos va a demostrar con las escrituras la actitud de estas personas, cómo se comportaban. Y no descartamos, hermanos, que en los tiempos actuales incluso exista esta clase de personas todavía. Y ese es el gran cuidado que debemos de tener. Por eso cuando leemos estos pasajes, siempre a veces nos cuestionamos cómo estamos en esta área. Así es, aleluya. ¿Estamos siendo un fariseo o estamos siendo humildes como Dios quiere que seamos? Aleluya. Vamos a ir a 23 de Mateo y vamos a leerlo hasta el 7. Dice: entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo: en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen, porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Quieren moverlas, dice. Antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filacterias y extienden los flecos de sus mantos y aman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas y las salutaciones en las plazas, y que los hombres los llamen Rabí. Vamos a ir viendo punto por punto. Primeramente vemos en el capítulo 2, el versículo 2, que dice: en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Es decir, cuando dice que en la cátedra de Moisés se sientan, eran maestros de la ley, personas con un amplio conocimiento de las escrituras. Esa es la primera característica. Y esa no es mala. Las demás que vamos a ver sí. Así es, amén. Dice, en la cátedra de Moisés se sientan, dice. Ellos eran las personas indicados para enseñar, puestos para instruir, puestos para corregir, puestos para llevar la gente a Dios. Así es, amén. Que conocieran la ley de Dios y pudieran acercarse a Dios con un corazón dispuesto a obedecerla. El problema es que ellos le enseñaban, pero le enseñaban con arrogancia. La enseñaban como que yo estuviera enseñando y dijera: aquí solamente yo soy el único que la vive a la perfección y nadie más puede vivirla, porque todos son unos depravados, porque todos están corrompidos. De esta manera le enseñaban ellos. Pero cuando nosotros enseñamos las escrituras, las enseñamos con el propósito y el objetivo y creyendo que Dios es quien obra en las personas y que Él capacita a cada uno y que Él es quien trae al arrepentimiento. Así es, amén. Por eso nuestra misión es enseñarla.
El convencimiento lo da el Espíritu Santo de Dios a cada persona. Entonces, pero estas personas lo enseñaban con esa actitud. Más adelante vemos la siguiente, en el 4 dice: porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Cuando dice que atan cargas pesadas, no se refiere a la ley de Dios, porque la ley de Dios nos dicen en los versículos que he puesto aquí, que son, dicen, fáciles, dice. Pues este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Dice en 1 de Juan 5:3. Entonces, cuando ellos ataban carga pesada, no se refiere a la ley ni los mandamientos de Dios. Hay que dejar eso en claro. Dice también en el libro de los Salmos, creo que 119, dice que 1, 2, dice que en la ley del Señor está mi delicia. ¿Para quiénes es delicia la ley del Señor? Para los hijos del Señor. Entonces, cuando se habla de la ley, no es algo gravoso. El problema de los fariseos era que enseñaban como mandamiento de Dios doctrinas de hombres. Y esto lo dice en Mateos 15:9, dice: en vano me honran, enseñando como mandamiento de Dios doctrinas de hombre. Es decir, la ley decía una cosa, ellos añadían cosas extras a la ley. Cosas que ni ellos cumplían, pero las ponían al pueblo. Ponían cargas pesadas al pueblo y ellos no se atrevían a cumplirlas, ni podían, ni querían, ni lo hacían. Únicamente actuaban como si las cumplieran. Y esta es la segunda característica. Vamos a ver la tercera, que la encontramos en el 5. Dice: antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filacterias y extienden el fleco de sus mantos. ¿Qué nos da a entender con esta apariencia física? Dios, Jesucristo, que conocía su corazón y que habló de estas personas que hacen todo para ser vistos de los hombres, que eran pura apariencia, hipocresía. Únicamente querían verse ante las gentes como los más santos, como los más rectos, como los más justos, como los perfectos. A ellos les importaba más la apariencia física que su corazón. Ellos podían enseñar: no matarás, y su corazón deseando matar a Jesús y a los que predicaban la palabra de él. Ellos podían enseñar: no mentirás, y ellos mentían con tal de traer las personas a que atendieran el llamado de lo que ellos enseñaban. Ellos podían enseñar: no codiciarás, pero ellos eran los que se metían en las casas de las viudas para sacarles el dinero que les quedaban a las viudas pobres o que tenían dinero. Estaban llenos de avaricia, de codicia, de malicia, pero su apariencia impecable, su apariencia perfecta ante la demás gente. Y este era el problema. Y Jesús, que conocía el corazón de las personas, los confrontaba de esta manera. Y este es el cuidado que usted y yo debemos de tener, tanto los que estamos aquí como los que nos ven en las redes sociales. Aleluya, gloria a Dios. A no vivir una vida de apariencia, una vida que solamente reflejemos ser algo que nuestro corazón no es. Nosotros tenemos que ser cristianos y aparentar ser cristianos, todo nuestro ser. Así es, amén. Si nuestra apariencia es cristiana, que nuestro interior también lo sea. Dios, aleluya. Bendito sea el Rey. No podemos nosotros vivir de hipocresía, porque por esta misma razón les llamaban hipócritas. Personas de doble cara que aparentaban ser una cosa, pero eran otra. Así es, amén. Vamos al 6 y dice: y aman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas. Aquí podemos ver
que estas personas querían tener siempre el primer lugar en todo. Le gustaba ser los protagonistas, los importantes, personas que amaban sentirse en una alta categoría más que las demás personas, siempre sentirse ellos como lo más grande y los demás como inferiores. Así es, amén. Que el resto de la gente dijera: allá va el reverendo fulano, el rabí, porque a ellos les gustaba que les dijera maestro. A ellos no se les podía dirigir con el nombre, tenía que dirigirse con el rabí fulano. Y esta es una de las características de estas personas que nuestro Señor Jesucristo describió. Esta palabra no ha sido escrita por los apóstoles, esto fue nuestro Señor Jesús hablando de ellos. Ahora vemos adelante en el 7, dice: y las salutaciones en las plazas, y que los hombres los llamen rabí. Siempre querían que su nombre fuera mencionado junto con su título, que lo llamaran maestro, que lo llamaran rabí, que lo llamaran el sabio. Y hoy en día, hermanos, no estamos excepto de estas cosas. En muchos lugares podemos ver personas que siempre se presentan con su título por delante para que la gente los llame de esa manera. El pastor tal, el profeta tal, el apóstol tal, el maestro tal, y siempre van mencionando siempre su título por delante y después su nombre. Nadie los puede llamar hermano, porque si usted lo llama hermano, es un igualado que se está igualando a él. Y este es el cuidado que debe de haber en nosotros. Aleluya. Nunca creernos que nosotros somos los que tenemos la verdad absoluta, porque estas personas tenían este grave problema también. Por eso rechazaban la verdad de nuestro Señor Jesucristo, porque ellos se creían capaces de ganarse el reino de los cielos con sus obras justas que hacían según ellos. Ellos se sentían capaces de no necesitar de un Salvador. Y este es el grave problema a veces en muchos cristianos, que piensan que por lo que ellos hacen, que por lo que ellos son, pueden merecer el reino de los cielos. Absolutamente no merecemos el reino de los cielos con ninguna cosa que nosotros hagamos. Aleluya, gloria a Dios. Cualquier cosa que nosotros hagamos es porque Dios pone en nosotros ese sentir de hacerlo. La gloria y la honra siempre tiene que llevársela el que la merece. Aquel que derramó su sangre preciosa en la cruz del Calvario para que usted y yo alcanzáramos el perdón de los pecados. Él fue el que derramó en la cruz del Calvario su sangre preciosa, quien fue azotado, quien fue escupido, quien fue apedreado y quien fue menospreciado. Si hubiera sido por lo que nosotros hacemos, estos personajes que se creían de esta manera hubieran sido los primeros. Pero Jesucristo dio una enseñanza más adelante. Vamos a ver por qué el publicano fue aceptado con su oración delante de la presencia de Dios y los fariseos no fueron aceptados. Vamos a ver más adelante. Mateo 21-28. Cristo tiene poder, aleluya. En la humildad, amados hermanos, hay una actitud diferente en las personas. Así es, amén. Vamos a ver Mateo 21-28 y lo vamos a leer hasta el 32. Hablándoles a los mismos les dijo Jesucristo esto: pero ¿qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos, y acercándose al primero le dijo: hijo, ve hoy a trabajar a mi viña. Respondiendo él dijo: no quiero. Pero después, arrepentido, que es la palabra clave, fue. Y acercándose al otro le dijo de la misma manera, y respondió él y dijo:
sí, Señor, yo voy. Y no fue. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos, el primero. Jesús les dijo, de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. ¿Por qué? Porque vino a vosotros Juan en camino de justicia y no le creísteis. Pero los publicanos y las rameras le creyeron. Y vosotros, viendo esto, no os arrepentís. No os arrepentisteis después para creerle. O sea, Dios. aún si cuestionaban el evangelio que traía y no creían, tenían su razón y su derecho de verlo, cuestionarlo si era cierto o no era cierto. Así es, amén. Pero al ver que era verdad, porque muchos reconocían que lo que Jesús enseñaba era cierto, y vimos en una enseñanza que estábamos viendo de los apóstoles, que sabían que era verdad lo que decían, pero aún así lo rechazaban. Entonces, el cuestionar lo que se predica no está mal. Amén, gloria a Dios. El problema es que aún entendiendo que es verdad lo que se enseña, no recibirlo. Amén, gloria a Dios. Porque dice, aún viendo, dice aquí, porque vino Juan en camino de justicia y no le creísteis. Pero los publicanos y las rameras le creyeron, y vosotros viendo esto, no os arrepentisteis después para creerle. Gloria a Dios, aleluya. Bendito sea el Rey. Este es el problema, hermanos. Este era el grave problema con los fariseos. Como ellos eran intérpretes de la ley, como ellos tenían la fe puesta en las obras que hacían, como ellos tenían puesta la fe en su apariencia, Gloria a Dios. porque la Biblia da testimonio que muchas veces no hacían las cosas, no hacían lo que enseñaban, únicamente lo enseñaban, pero no lo vivían. Así es, amén. Gloria a Dios. Y este es lo que tenemos que nosotros tener cuidado. Aleluya, gloria a Dios. Les dijo Jesucristo, de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. Cualquiera puede decir, los religiosos o los que se congregan o estos y aquellos no van para el cielo, sino los mundanos que están allá afuera perdidos. Hay que entender qué enseñanzas está dando la Escritura, por qué está diciendo esto. Gloria a Dios, aleluya. En primer lugar lo enseña porque estas personas rechazaban a Jesucristo con deseo de matarlo, Amén. con deseo de destruirlo, con deseo de desaparecerlo. Y estas otras personas tenían una actitud humilde, reconociendo que eran pecadores, y es lo que cada uno de nosotros debe reconocer, que somos pecadores y necesitamos continuamente de que nuestro Señor Jesucristo nos continúe lavando con su palabra. Así es, amén. Aleluya. Esta es la actitud que debemos de tener nosotros. Saber que somos incapaces de mantenernos en pie por nuestra propia fuerza. Así es, amén. Gloria a Jesús, aleluya. Porque no depende del que quiere, Así es, amén. sino que Dios tiene misericordia. Pero hermanos, hay que reconocer nuestra debilidad. Así es, amén. Hay que reconocer que no somos capaces por nuestras fuerzas. Hay que ser humildes. Hay que recibir la palabra. Aleluya. Gloria a Dios. Porque cuando yo leo estos pasajes, hermanos, me doy cuenta la clase de actitud de un lado de estas personas y del otro lado de las otras personas. Hay un trecho muy grande. Vamos a ver otro pasaje a Lucas 19:1. Bendito sea Dios, alabado sea su nombre. Gloria a Dios. Lucas 19:1, y lo leeremos hasta el 10, dice: habiendo entrado Jesús a Jericó, iba pasando por una ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, escuche bien, procuraba ver quién era Jesús, pero
pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante subió a un árbol sicomoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa y desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió ese gozoso. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Aquí está otro publicano. Aquí podemos ver otro publicano. ¿Y quiénes creen que eran los que murmuraban? Entonces, ¿por qué los publicanos van delante? Zaqueo tenía algo que lo impedía ver a Jesús. Era una gran multitud. Él era chaparrito, dice la Escritura. Él pudo haber dicho: bueno, lo quería ver, pero no pude, me voy. Él buscó la manera. Él buscó la manera de verlo. Él se subió a un árbol y dijo: aquí tiene que pasar y aquí lo voy a ver. No era un fariseo, era Zaqueo el publicano, jefe de los publicanos. Ahora vemos cuando Jesús llega a su casa la actitud de este hombre también. El arrepentimiento siempre hemos enseñado que es una actitud contraria al pecado. Este hombre se arrepintió. Era de esos que cobraban impuestos. Era de esos que tal vez cobraban de más. Pero ¿qué dijo él? Que lo iba a devolver. Si en algo he defraudado, dijo, lo devuelvo. Una actitud de arrepentimiento. Este es arrepentimiento. Cuando está haciendo algo mal y hace algo bueno. Cuando el mentiroso se arrepiente de ser mentiroso y se convierte en el que habla la verdad. Así es, amén, aunque quede mal. Gloria a Dios. Esta es la actitud. Por esto entiendo por qué razón el publicano se fue justificado a su casa. Vimos los dos lados de estos personajes, el lado de los fariseos y el lado de los publicanos, que las Escrituras nos narran en palabras de nuestro Señor Jesucristo. Él hablando, él diciendo quiénes eran cada uno de estas personas. Ellos eran tan arrogantes que no podían reconocer las verdades absolutas que nuestro Señor Jesucristo enseñaba. Gloria a Dios, amén. Aleluya. Cuando vemos en esta oración, vemos a una persona exaltándose a sí mismo. Dios, te doy gracias, porque no soy como los ladrones. Y dice, y se refiere al que estaba al publicano, dice: no soy como este publicano. Hermanos, que nuestra actitud nunca sea arrogante de esa manera. En nuestras oraciones no debe de caber la arrogancia en la cual nosotros podemos menospreciar la oración de otro. Así es, amén. Aleluya. Sino que tenemos que ser humildes. Gloria a Jesús. Ser humildes. Entonces, la lección que me da esta enseñanza es: no era en tanto los personajes por ser fariseo o por ser publicano, sino que la enseñanza que me da que uno se humilló y reconoció que era pecador y pidió al Señor ser propicio a mi pecador. Eso nos da a entender que él pidió, como que yo dijera: Señor, ten misericordia de mí, porque él entendía que nada de lo que él hiciera pudiera hacerlo más acepto ante los ojos de Dios. En cambio, el otro creía y confiaba que lo que él hacía
era lo que lo hacía acepto ante los ojos de Dios. Así es, aleluya. ¿Quién había dado la ley? La ley la dio nuestro Padre Celestial. Así es, aleluya. ¿Quién había instruido a hombres para dar la ley? Fue nuestro Padre Celestial. Aunque este hombre cumpliera esta ley, no tenía de qué jactarse, porque quien dio la ley es Dios. Quien instruyó a los hombres para dar esa ley adelante fue Dios. Todo es de él, para él. Toda la gloria tiene que ser siempre para Dios. Aleluya. Entonces, ese es el cuidado que nosotros debemos de tener, tomar siempre una actitud de humildad. Aleluya. Que nunca se nos suba a nosotros, a nuestra mente, el querer ser llamados grandes, reverendo, rabí, arcángel o título cual sea. Voy a leerlo última vez y terminamos. Gloria a Dios. Dice, voy a leerlo desde el 18:10, dice: dos hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias, porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, exaltando lo que él hacía. Doy diezmo de todo lo que ofrendo. Ellos diezmaban la menta, el nendo, el comino, hasta lo más pequeñito. Dice: mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho, es decir, con una actitud humillada, reconociendo que no era capaz de merecedor del perdón de Dios. Decía, golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mi pecador. Os digo que este descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado. Y esta es la clave. Aquí terminamos. Cualquiera que se enaltece será humillado, pero el que se humilla será enaltecido. Y de esas clases de historias en la Escritura se ven muchas, hermanos. Así que este ha sido el corto mensaje que Dios ha puesto en mi corazón. Que Dios los bendiga y será hasta la próxima, si Dios lo permite.